etorriak Nafarroko Kirol, Lasterlan, Ikerketa eta Medikuntza Zentrura. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Una jornada más, en esta ocasión es de rendimiento. Bueno, presentarme lo primero, yo soy Iñaki Mariñel Arena, responsable del área de formación del Centro de Estudios de Investigación y Medicina del Deporte. Y bueno, hoy tenemos a Jurdan Santos, que viene de Vitoria, y no me voy a alargar mucho, simplemente de todo su currículum pues he hecho un breve resumen, ¿vale? Nada, él está licenciado en Biología, tiene diplomado también de Estudios Avanzados y ha hecho una tesis doctoral en el área de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También es profesor de la UPV y miembro de un grupo de investigación del Gobierno vasco. Luego también es fellow del Colegio Europeo de Ciencias del Deporte, también vicedecano en Relaciones Internacionales de sección y posgrado y formación continua. Luego también lleva el máster de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UPV y ha hecho numerosas publicaciones. Y no me quiero alargar más, con un fuerte aplauso para Jurdan. Bueno, gracias Iñaki por la presentación. Yo voy a hablar estando de pie, así no os distraigo, me aparto un poquito y podéis ver la presentación. Entonces, cuando me invitó Iñaki me pidió la posibilidad de hablar sobre el fenómeno africano en las pruebas de fondo y un poco todo esto en el contexto de las 2 horas en maratón, porque tenemos muy reciente el nuevo récord del mundo y pues hay quien, como yo, hace unos años lo veía como imposible que se fuera a conseguir tan pronto, pero evidentemente hay ciertos cambios que ha habido, pues tanto a nivel tecnológico, a nivel fisiológico, estrategias de nutrición, pues que permiten explicar esa dramática mejora que era inesperada hace tan solo unos años. Entonces, voy a hablar de eso, hablar un poco de las investigaciones que he realizado en el pasado, si os resulta interesante, y luego podemos continuar con la discusión pues más adelante. Entonces, esta es una imagen que cualquier aficionado al atletismo podrá reconocer en cualquier prueba de fondo, y es un grupo de atletas africanos liderando la carrera y dominando con puño de hierro todas las distancias, especialmente en pruebas de ruta. Entonces, si nosotros queremos poner número a este fenómeno que se nos hace tan familiar, pues veremos que en el ranking mundial de maratón de todos los tiempos, 99 de los 100 mejores atletas en esta prueba han nacido en África o tienen un origen africano. Entonces, todos menos uno. Y si vamos a los atletas originarios de un único país, estamos hablando que el 40% de todos los mejores atletas del ranking mundial de maratón provienen de un único país, que a tenor de un poco la imagen que vemos en pantalla, pues no es difícil saber qué país es, ¿de acuerdo? Que es este país, que está en el Cuerno de África, y que es Kenia. Efectivamente, hay otros atletas de regiones limítrofes, como puede ser Eritrea, como puede ser Etiopía, Tanzania, Uganda, que también pues comparten el éxito, pero de alguna manera está dentro de que todos los atletas de gran éxito, casi todos, provienen del continente africano, casi todos dentro de ese pool se concentran en un único país, que es Kenia. Lo que pasa es que no todos los kenianos corren, entonces esto es un fenómeno que nosotros lo hemos analizado en un artículo científico, que lo tenéis ahí con algunos compañeros de mi grupo de investigación, y es que dentro de Kenia hay diferentes etnias. La más común, que son los Kikuyu, no son especialmente exitosos en pruebas de fondo, tenemos los Kamba, tenemos los Kishi, y luego hay una etnia que quizás os suene, porque comparte nombre con una de las marcas del Decathlon de atletismo, que es los Kalenjin. ¿De acuerdo? Entonces, los Kalenjin, que es una tribu que se distribuye principalmente por el Valle del Rift, ahí lo tenéis marcado en rojo, pero también toca a otros países. Hay Kalenjins en Sudán, hay Kalenjins en Uganda, hay Kalenjins en Tanzania, y de hecho uno de los plusmarquistas mundiales de 5.000 y 10.000 metros, que es Joshua Cheptegei, que es ugandés, es de etnia Kalenjin. Entonces, no todos los kenianos corren y no todos los kenianos son Kalenjin, pero dentro de los mejores corredores de Kenia suelen ser Kalenjin, y dentro de los Kalenjin hay diferentes subtribus, como pueden ser los Marakwet, los Kipsigis, los Kebyo, y sobre todo los más exitosos dentro de los Kalenjin, que son los Nandi. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros intentamos explicar el fenómeno de las pruebas de fondo y explicar por qué
los africanos en general, más específicamente los kenianos, dentro de los kenianos los Kalenjin y más específicamente los Nandi, porque son tan exitosos, podemos hablar de dos grandes grupos de factores que nos ayudan a entender su dominio. Por un lado tenemos los factores innatos, como puede ser la predisposición genética, como pueden ser unas características antropométricas adecuadas, una oxigenación cerebral constante a lo largo del ejercicio, distribución de fibras favorable, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos los factores de tipo ambiental, ¿de acuerdo? Los factores ambientales que podemos hablar, pues aquellos relacionados con el entrenamiento, la dieta, el estilo de vida, la altitud, la cultura, motivación, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos que entender estos factores nunca de manera aislada, sino que de alguna manera coadyuvan y explican el rendimiento de estos atletas, la combinación de todos ellos. A nivel de genética, durante los últimos años ha habido algo de polémica en el ámbito científico, y es que 3 de los grandes estudios que han analizado la genética de los corredores africanos sugerían que la genética no tenía nada que ver con el rendimiento de los grandes atletas. Especialmente los estudios liderados por el investigador Yannis Pitsiladis venían a decir que el mero hecho de sugerir que la genética podía explicar el rendimiento de los kenianos o de los africanos era de alguna manera quitarles mérito conseguido a base de trabajo, entrenamiento, estilo de vida, y que solo el hecho de proponerlo, pues de alguna manera un poco de paternalismo occidental intentando quitarles mérito. Sin embargo, estudios de este propio grupo, liderados por Pitsiladis, encontró esto. Entonces, los estudios anteriores de alguna manera buscaban un gen candidato, que es básicamente el gen de la alfa-actinina 3 o el gen de la enzima convertidora de angiotensina, donde no encontraron diferencias entre corredores de élite kenianos y la población general, sugiriendo pues que los factores genéticos no venían a ser un factor determinante que diferenciase un atleta de alto nivel con una persona keniana random que nos podíamos encontrar en Nairobi mismamente. Sin embargo, si estudios donde han analizado no ya genes candidato, sino los haplogrupos mitocondriales, entendiendo por los haplogrupos mitocondriales como pequeñas mutaciones que se dan dentro del ADN mitocondrial, que se hereda únicamente por línea matrilineal y que por ello se explican de alguna manera los linajes, digamos los linajes familiares. Dentro de una población se pueden entender por los haplogrupos mitocondriales. Yo tendré el mismo que mi madre el mismo que mi abuela, mi bisabuela, etcétera, y podemos establecer de alguna manera un linaje, ¿de acuerdo? Pues lo que se ha visto es que los atletas internacionales de Kenia tienen algunos haplogrupos sobrerepresentados con respecto a la población general, y al revés, los haplogrupos más presentes y más comunes en la población keniana están infrarrepresentados en los atletas de élite. Son el L0 sobrerepresentado en los atletas internacionales kenianos y el L3 infrarrepresentado en los atletas de élite kenianos, a pesar de ser el más común en la población de Kenia. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera podemos inferir que los mejores atletas kenianos comparten ciertos linajes, vienen como determinadas poblaciones muy concretas, así que a tenor de estos resultados no podríamos de hecho descartar la influencia genética como un posible factor. Y esto mismo lo discutí con algunos compañeros de mi grupo de investigación en un artículo publicado en la British Journal of Sports Medicine, donde decíamos que la genética no se puede descartar porque los estudios que de alguna manera le quitaban importancia pues tienen ciertos fallos metodológicos, ya que el hecho de que un atleta con un gen candidato no difiere de la población general, quizás esa persona de la población general que no es un atleta es sencillamente porque no ha estado expuesto a los factores ambientales y le podrían haber hecho un gran atleta. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del deportista de la fotografía que es Dickson Chumba, el atleta con el dorsal número 7, que era jardinero en Iten, hasta que pasados la veintena, ya con una edad ciertamente elevada para empezar el atletismo de alto nivel, le dio por empezar a correr, ya que su jefe, que era Eliud Kipchoge, era bastante exitoso y ganaba bastante dinero, y en 2 años pues, fue un atleta de 2.05 y ganó el maratón de Tokio. En uno de esos estudios de gen candidato, Dickson Chumba habría sido alguien de la población general y habríamos concluido que no tiene predisposición genética para las pruebas de fondo, pero es que quizás no había estado expuesto al entrenamiento, porque en cuanto entrenó, pues se convirtió en un atleta de primer nivel, ¿de acuerdo? Evidentemente la genética no es el único factor, atletas con gran predisposición genética las hay en todas las disciplinas, ¿de acuerdo? Y en todos los países y en todas las poblaciones, pero hay que estar expuesto a los factores ambientales adecuados. En ese sentido, dentro de los factores ambientales, uno de los que se suele utilizar para explicar el rendimiento africano es el de los altos niveles de actividad física durante la niñez en las poblaciones africanas. Un estudio que realizó el grupo de Vincent Oniwera de Nairobi, estudiando los atletas, digamos, internacionales con una I, los de nivel nacional con una N, y la población control, digamos, población que no practica deporte de alto nivel,
lo que vieron es que mayoritariamente los deportistas de nivel internacional corrían cuando iban al colegio, con mucha diferencia con respecto al grupo control. Entonces parece que esos altos niveles de actividad física durante la niñez sí que es algo común y que comparten muchos de los mejores atletas kenianos. Esto también se ha visto en Etiopía, esto también se ha visto en otros países. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos predisposición física y estamos expuestos a grandes niveles de actividad física de niños, pues parece que eso nos puede ayudar en el desempeño futuro. Entonces, esto ha sido estudiado en muchos estudios y se ha demostrado que efectivamente, particularmente los atletas Kalenjin de la región de Iten, en el Valle del Rift, pues tienen unos niveles de actividad física que son impropios para niños tan pequeños. Estamos hablando de media correr 10 kilómetros diarios al colegio, lo que es una cosa pues ciertamente diferenciadora. De hecho, hay un famoso experto del ámbito del entrenamiento que cuando le preguntaron cuál era el secreto para poder hacer que los europeos batieran a los kenianos en las pruebas de fondo, él dijo jocosamente que lo mejor era hacer una grandísima inversión y enviar autobuses a Kenia para que los niños no fueran corriendo al colegio. Entonces, evidentemente, estos altos niveles de actividad física durante la niñez, esta predisposición genética, tenemos factores, digamos, innatos y factores de tipo ambiental, pero dentro de esa predisposición genética se tiene que expresar en algún tipo de fenotipo que nos ayude en el desempeño atlético. Aquí tenemos, por ejemplo, la economía de carrera y asociado a esto la biomecánica. Los estudios que se mencionan aquí, que son de la Journal of Sport Sciences, los hemos hecho en nuestro grupo de investigación y lo que nosotros hemos visto es que los atletas africanos en general y kenianos en particular tienen una grandísima economía de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que consumen poca cantidad de energía para cubrir una distancia determinada. Entonces, cada gramo de energía, cada kilojulio de energía que nosotros ahorramos para cubrir una distancia determinada, es energía que podemos utilizar más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se explica esta grandísima o esta tan eficiente economía de carrera? Pues hay básicamente dos factores. Por un lado, tenemos una biomecánica favorable, concretamente tiempos de contacto muy cortos, en comparación con atletas de nivel de rendimiento similar, y luego la reactividad tendinosa, que son estudios que han hecho en grupos japoneses y que básicamente demuestran que esa gran reactividad tendinosa pues favorece para que estos atletas sean tan eficientes. Entonces, por dar números groseros, un atleta europeo estándar necesita unos 200 mililitros de oxígeno para cubrir 1 kilómetro por cada kilo de peso. Los mejores atletas africanos, yo he medido en laboratorio, el ex plusmarquista mundial de maratón Tadesse Sersenay, consumiendo unos 153 mililitros de oxígeno, aproximadamente. Estamos hablando de un 30% menos. Entonces, eso podemos hacer el símil con un vehículo. Si tenemos un vehículo que consume 15 litros a los 100 y tenemos un vehículo que consume 10 litros a los 100, pues eso es la economía de carrera, ¿de acuerdo? Y eso es en pruebas de fondo, donde la eficiencia es fundamental, pues es diferenciador. Entonces, esa gran economía de carrera, uno de los estudios pioneros en kenianos, que lo hizo Ben Saltin en el año 95, se lo achacó a una antropometría particular, concretamente a ese menor perímetro del gastrocnecmio, que lo que hace es que al tener menor peso en las regiones distales sea más fácil correr. Todo el peso que tengamos extra cerca, digamos, del centro de gravedad es mucho más fácil de mover que si está en las regiones distales. Yo siempre hago el mismo símil. Si nosotros tuviéramos que correr con 5 kilos de peso extra y los llevásemos en un cinturón, sería mucho más fácil que si los llevásemos en los zapatos. Pues pasa un poco lo mismo. Cuando tenemos tendones de Aquiles tan largos, gastrocnemios tan pequeños, básicamente todo ese peso de las regiones distales está muy reducido y eso nos ayuda a tener un correr más eficiente, ¿de acuerdo? Y es que esta antropometría pues se ha visto en distintos estudios que no solo ayuda a la economía de carrera. La antropometría de los atletas africanos también tiene una grandísima ventaja en condiciones de calor. En las pruebas de fondo, uno de los factores limitantes es la hipertermia, especialmente si estamos compitiendo en grandes competiciones de verano, como fueron los Juegos Olímpicos de Pekín o los Juegos de Río, que se compite en calor y humedad. Si tenemos una antropometría parecida a la de un atleta africano, estamos hablando que son hombres adultos que pesan 50 kilos, y miden pues unos 60 o una cosa así aproximadamente, estamos hablando que la superficie corporal respecto al volumen corporal es muy favorable, entonces son mucho más eficientes disipando calor. Entonces esa capacidad de termorregulación en una prueba donde la hipertermia puede ser un factor limitante y más en condiciones de calor, pues hace que sean atletas especialmente dotados para estas pruebas. Esto se ha estudiado en un grupo de
de Sudáfrica, que veis ahí, publicado hace unos años, y es una cosa que se observa una y otra vez en los campeonatos internacionales. Cuando los campeonatos se producen en condiciones de calor, el dominio africano, que ya de por sí es abrumador, se acrecienta. Y cuando algún europeo rasca una medalla en un campeonato del mundo de cross o algo así, es porque han sido unas condiciones climáticas muy adversas, de mucho frío, donde esa capacidad termorreguladora pues ya no ayuda tanto, ¿de acuerdo? Entonces, otros factores también innatos que no se pueden entrenar sería, por ejemplo, esa composición de las fibras musculares y la cantidad de enzimas oxidativas que tienen estos atletas con respecto a controles de rendimiento similar. En un estudio realizado también por un grupo sudafricano, pues vieron, por ejemplo, que la capacidad oxidativa de las fibras musculares de estos atletas pues es superior a la de controles de origen europeo. Entonces, es otro factor más, otra pieza más del puzzle, pues que de alguna manera ayuda a explicar su gran rendimiento. Pero cuando yo he tenido atletas kenianos en el laboratorio, cuando los estuve testeando en Sudáfrica, y les pregunté cuál era su secreto, ellos no decían ni de predisposición genética, ni economía de carrera, ni biomecánica, ni fibras, ellos decían que su secreto era esto, que se llama ugali, ¿vale? Que es una especie de pasta rica en carbohidratos. Y hay distintos estudios que han analizado precisamente la dieta tradicional de los kenianos, extremadamente rica en carbohidratos para los estándares occidentales, y ellos creen firmemente, tienen una creencia casi supersticiosa de que el ugali es el secreto de su rendimiento. Y entonces, aquel que esté familiarizado con las pruebas de fondo y hayas coincidido pues, con un equipo de atletas kenianos pues, en el maratón de San Sebastián o lo que sea, verán que llevan su bolsita de ugali al hotel y le piden al cocinero que por favor para desayunar, para comer, me hagan esta bolsita de ugali, que es lo que yo como, que es el secreto de mi rendimiento, que no tiene por qué ser verdad, o quizás sí, pero vamos, la dieta tradicional es uno de esos factores que quizás juega un papel fundamental. Entonces hay distintos estudios que han analizado esta particularidad también. Otro factor que lo podemos categorizar como un factor ambiental es la motivación en pos del éxito económico. Entonces, un atleta motivado pues es un atleta siempre más dispuesto a hacer sacrificios, a llegar más al límite. Y es por eso que en las pruebas de esfuerzo siempre utilizamos incentivos para hacer que el atleta llegue un poquito más y se acerque más a su límite. Pues esto se ha estudiado. Y se ha estudiado por el grupo, una vez más, de Vincent Oniwera, de Nairobi, y lo que han visto es que en los atletas de nivel nacional la principal razón a la que aludían para explicar por qué hacen atletismo era el éxito económico, salir de la pobreza, básicamente, ¿no? Como diríamos en Occidente. Entonces, cuando en un mayor, que si encima batimos el récord del mundo, con bonus, como en Londres, de $1 millón, aunque no lleguemos a tanto, 100.000 euros en un mayor o algo así, pues en Kenia nos convertirían en un terrateniente, y como han hecho muchos atletas de altísimo nivel, compran 4 o 5 vacas y se retiran y no vuelven a correr, pues está por encima de otros factores que pueden ayudar a un deportista en su desempeño, como puede ser hacerlo por la tradición, por el talento, por buscar la gloria olímpica, por estar en forma, por diversión, etc. Vemos que la razón principal que lleva a los atletas al máximo rendimiento es factores económicos. Y entonces el hecho de que esté entrando tantísimo dinero a la ruta es precisamente lo que ha cambiado el paradigma del maratón. En los años 90, el campeón del mundo en el 95 era español, y en el 97 era español, y en el 99 era español. Pero es que en el 97, en el 96, y en el 95 y en el 99, los majors no daban los bonus que dan ahora. En cuanto empezó a entrar el dinero en las pruebas de ruta, que es más o menos a principios de los 2000, es cuando la gran mayoría de los mejores kenianos que entonces se dedicaban exclusivamente a la pista, empezando por Haile Gebrselassie y Paul Tergat, en cuanto entró el dinero a la ruta, entraron estos atletas a la ruta y los europeos ya no teníamos nada que ver. Y lo mismo ocurrirá en el trail. Cuando entre dinero suficiente al trail, no veremos Kilian Jornet siendo los números 1 en las grandes pruebas. Y mira que Kilian Jornet es un prodigio físico, pero estamos hablando de una población que está preparada fisiológicamente pues, para este tipo de pruebas. Hay otro factor que es particularmente interesante y es que es el rol del estereotipo. Entonces, el rol del estereotipo también se ha estudiado en atletas africanos y lo que viene a decir es que la firme creencia interiorizada de que tu gente es mejor en algo puede ayudar a la mejora del rendimiento. Entonces, vosotros sois navarros, pues aquí el deporte nacional será, no sé, la pelota. Si vosotros estáis, yo qué sé, en Estados Unidos haciendo el máster y os encontráis con un tío de Togo y os reta un partido de pelota
y no habéis jugado nunca a pelota, vais a decir, es igual, él es de Togo, yo soy de Navarra, le voy a ganar a la pelota seguro. Y esa firme creencia te hace jugar mejor. Pues esto pasa con los atletas africanos y en aquellos países donde hay mucha tradición, una disciplina particular. Entonces, en Kenia, yo lo conozco por amigos que han estado en Kenia, como mi amigo Mark Roach, que cuando competía en los crosses en Kenia, allí en Swahili a los blancos les llaman muzungus. Y entonces cuando estaba en la línea de salida, pues todos le miraban como un muzungu. O sea, no nos puede ganar un muzungu, un blanco, ¿no? Y resulta que Mark Roach es un tío que corre mucho, hace como 2:15 en maratón, una cosa así, entonces no es un mindundi. Y Mark Roach pues iba a la carrera, los kenianos salían a fuego, y él, pues que es inteligente, iba poco a poco, y iba superándolos poco a poco. ¿Qué pasa cuando les adelantaba Mark Roach a estos kenianos? Que, digamos, cortocircuitaban que un muzungu les pudiera ganar y se retiraban de la prueba. Entonces, esa creencia firme de que eres mejor en una prueba puede ayudar en muchos sentidos a intentar dar el máximo, pero en otros casos pues te puede perjudicar, como era en esta anécdota. ¿De acuerdo? Y antes, hablando de la economía de carrera y de la biomecánica, pues he mencionado la reactividad de los tendones, y es que esto es algo que lo ha estudiado un grupo de japoneses, concretamente el grupo de Kunimasa y Kanae Sano, y básicamente lo que han visto es que la reactividad tendinosa de los atletas kenianos es muy superior a la de occidentales y japoneses que tienen una antropometría similar. Entonces, por un lado, tienen tendones de Aquiles hasta un 30% más largos, porque el gastrocnemio es tan pequeño, digamos, que el tendón de Aquiles tiene que ser más largo, pero no solo el tendón de Aquiles es más largo, sino que es más grueso, tiene más stiffness y es más elástico. Es decir, devuelve más energía elástica con la deformación. Y esto, ¿cómo se puede entender o qué aplicación tiene al rendimiento? Pues de alguna manera grosera es como decir, como si tuvieran muelles en las piernas. Y esta mayor liberación de energía elástica nos hace más eficientes. Y esta mayor liberación de energía elástica es lo que a día de hoy con el calzado de alta tecnología buscamos con las placas de carbono, devolvernos energía elástica. Pues en el caso de los atletas kenianos tienen ese pequeño extra, estamos hablando de entre en torno a un 5 o un 6% más de liberación de energía elástica que atletas japoneses de antropometría similar. Claro, podemos pensar que un 5 o 6% de mayor reactividad pues es insignificante, pero cuando añadimos esto a la economía de carrera y añadimos a la antropometría y la mejor capacidad de termorregulación y la mayor capacidad oxidativa, todos esos pequeños peldaños que a priori son insignificantes, cuando confluyen en un único individuo, pues la diferencia empieza a ser insalvable, ¿de acuerdo? Hay estudios que han analizado, por ejemplo, el hecho de que la influencia de correr descalzos durante su niñez puede ayudar en su biomecánica en el futuro. Aquí vemos un estudio que lideró Lieberman, en el que atletas calzados y atletas descalzos, la biomecánica es diferente. Si os fijáis, aquí aterriza con el talón, aquí aterriza con el metatarso. ¿Eso en qué se traduce? Pues que al aterrizar con el talón, ese primero talón y después metatarso produce dos picos de fuerza, y sin embargo si aterrizamos de metatarso, un único pico. Lo que se ha visto es que este primer pico es lesivo. Entonces, el hecho de correr durante la niñez descalzos te obliga de alguna manera a adoptar un estilo de carrera que en el futuro pues va a ser interesante, por ejemplo, para prevenir lesiones. Entonces, todo el boom que hubo hace unos 10 años aproximadamente con el barefoot running venía un poco por aquí. Evidentemente ahora estamos completamente en el polo opuesto, porque el calzado de alta tecnología es tan eficiente pues que el propio calzado pues ya nos da todas las ventajas que podíamos obtener de tener aquí unas fascias mucho más desarrolladas, etc. Entonces aquí veis un poquito pues lo que pasa con ese segundo pico que a priori parece ser lesivo. Otros estudios, que estos ya los hemos liderado nosotros, es sobre la oxigenación cerebral. Entonces, una de las teorías que nosotros planteábamos es que esa mayor niveles de actividad física durante la niñez, la exposición prenatal a alta altitud, etcétera, tenía que tener algún tipo de influencia en su oxigenación cerebral. ¿Por qué? Porque los altos niveles de actividad física durante la niñez estimulan los factores tróficos, por ejemplo, menores cantidades de citoquinas proinflamatorias durante el ejercicio y una mayor vascularización del encéfalo. Y cuando nosotros estamos expuestos de manera prenatal y con un ancestro multigeneracional a alta altitud, desde el propio feto se dan adaptaciones, porque esa hipoxia en la arteria uterina pues parece que produce ciertos cambios. Y como yo pues he trabajado en un grupo de Sudáfrica, donde el estudio de la capacidad nerviosa y cerebral en el ejercicio pues era uno de los temas estrella, lo analizamos y medimos la oxigenación cerebral en atletas kenianos. ¿Qué es lo que vimos? Pues una cosa bastante sorprendente y que atenta de alguna manera contra todo lo que estaba descrito en la literatura. Entonces, cuando se hace un ejercicio físico extenuante, la oxigenación cerebral al principio sube,
porque esa mayor frecuencia cardíaca sube la presión arterial, llega más sangre al cerebro, ¿de acuerdo? Después se mantiene más o menos estable, pero cuando estamos cerca de la extenuación, esa oxigenación cerebral tiende a caer. Tiende a caer porque una vez estamos, digamos, cerca de un estado de máxima fatiga, empezamos a hiperventilar. Esa hiperventilación lo que hace es que empecemos a liberar más CO2 del que correspondería, eso lleva a una hipocapnia, la hipocapnia implica una vasoconstricción y entonces cae la oxigenación cerebral. Cuando cae la oxigenación cerebral, la activación neuronal, especialmente el córtex prefrontal, que se encarga del control de movimiento, cae. ¿Y esto qué lleva? Pues a que el atleta de manera consciente decida cesar el ejercicio. Eso es lo que se ha visto en la literatura, en ciclistas de élite, atletas de élite, etc. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Pues lo que veis en la gráfica, que la oxigenación cerebral se mantenía estable durante toda la prueba. Y sin embargo, pues en otros estudios hablan de caídas hasta el 22%. Entonces, esta capacidad de mantener la oxigenación cerebral de manera estable, nosotros proponíamos como que quizás era una pieza más de ese puzzle que ayuda a explicar el gran rendimiento de los atletas africanos. Pero evidentemente son seres humanos. Como son seres humanos, pues seguro que se puede hacer que su oxigenación cerebral caiga si les exponemos a los estímulos adecuados. Entonces, en otro artículo, publicado en la European Journal of Applied Physiology, lo que hicimos es plantear un test bastante salvaje, en donde hacían repeticiones de 1 kilómetro, 30 segundos de recuperación, a un 5% más de su ritmo de 5 kilómetros, con incentivos económicos fuertes por cada repetición esta que pudieran hacer, hasta el final. Y entonces lo que vimos que cuando se les somete a estreses muy grandes, efectivamente la oxigenación cerebral acaba cayendo. Entonces, pueden mantener la oxigenación cerebral de manera estable cuando son ellos los que eligen el ritmo. Cuando nosotros se lo imponemos, no. Entonces, quizás también viene a decirnos los resultados de estos dos estudios que quizás pues, tengan esa capacidad un poco innata de saber competir o correr al filo de la navaja sin entrar en colapso, ¿de acuerdo? Conocen muy bien su cuerpo y se escuchan mucho a su cuerpo, ¿de acuerdo? Otros estudios relacionados con el entrenamiento, pues también parecen interesantes el tipo de entrenamiento de alto volumen, también trabajan a alta intensidad, entrenan a alta altitud, todo estos son factores, por supuesto, determinantes. Y bueno, hay otra serie de estudios, algunos que hemos hecho nosotros y otros de otros grupos, donde vienen a decir que hay factores que no tienen influencia. Por ejemplo, a nivel de consumo máximo de oxígeno, no hay diferencias con los mejores atletas europeos. A nivel de factores hematológicos, lo que puede resultar sorprendente, teniendo en cuenta que viven a más de 3.000 metros, pero no hay diferencias en hemoglobina, glóbulos rojos, etcétera, con respecto a atletas, en este caso alemanes. Los factores relacionados con el intercambio gaseoso. Nosotros hicimos un estudio analizando su densidad ósea y lo que vimos es que los valores de densidad ósea de los kenianos entran en el ranking, digamos, en el rango de lo que consideraríamos en Occidente como osteoporosis. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las tablas occidentales están hechas con atletas occidentales y quizás pues, no sean adecuados para pues, casos como estos, donde, insisto, un hombre adulto de 48 kilos, pues quizás es un poco un outlier que no podemos comparar con una población general hecha con atletas o con personas occidentales. Pero bueno, esa baja densidad ósea pues, también la hemos estudiado y están resultados publicados. Entonces, ¿cuál sería la situación actual? Para darle un poquito de contexto a las 2 horas de lo que hablaremos ahora. Que el rendimiento africano se puede explicar, uno, en mi opinión, esto es mi opinión, una predisposición genética, factores de vida temprana como altos niveles de actividad física durante la niñez y exposición prenatal a alta altitud, eficiencia, es decir, economía de carrera, una buena composición de fibras y enzimas oxidativas, la dieta, les concedo que puede tener influencia, el tipo de entrenamiento que hacen, que además es en un contexto de live high, train high, es decir, están a alta altitud y entrenan a alta altitud, esa motivación para alcanzar el éxito económico, la oxigenación cerebral estable y la estructura y reactividad tendinosa. Entonces, estos, digamos, en mi opinión, las piezas del puzzle que hacen que los atletas kenianos sean tan exitosos. Y estos factores los podemos encontrar en cualquier atleta. Lo que es difícil es que todos confluyan en un único individuo. Entonces, cuando confluyen en un único individuo es cuando conseguimos un gran atleta. Y si además en España esto ocurre, pues en un Kilian Jornet, en Kenia ocurren con centenares de ellos, y entonces de esa cantidad sale la calidad. Entonces hay algún otro factor que no he mencionado aquí, que si queréis hablamos en la discusión, que es el factor dopaje, porque la verdad que Kenia con el doping los últimos años hay 125 casos positivos, solo el año pasado, entonces lo podemos discutir y probablemente tendría que ser el 10º factor, pero vamos, hay que decir que el rendimiento es multifactorial. Hay una miríada de factores que confluyen de manera bastante frecuente en individuos de esas latitudes.
¿Y esto qué tiene que ver con el récord de las 2 horas? Entonces ya tenemos el récord de las 2 horas, del primero no oficial de Kipchoge en Viena y el desagüe de manera oficial en Londres. Pues bueno, lo primero hay que pensar si era predecible o era esperable un maratón en 2 horas. ¿De acuerdo? Porque sí que es verdad que en Viena se consiguió bajar de las 2 horas en condiciones no homologadas. Entonces, ¿qué ha cambiado para que algo que parecía imposible hace exactamente 10 años, cuando yo en 10 años hablaba de este tema, decía que como pronto en el 2035, es decir, me he equivocado por una década, nada menos, qué es lo que ha cambiado y por qué me he equivocado por tanto? Entonces había, por un lado, modelos fisiológicos y modelos matemáticos. Entonces, los modelos fisiológicos, que el original lo propuso Michael Joyner en su paper clásico del 91, y decía, cuando el récord del mundo era 2.8, que el límite podía estar en 1:57, que entonces se le trataba de lunático. Hoy en día, pues, Michael Joyner ya no está tan lejos de lo que decía, ¿de acuerdo? Él hablaba de que el rendimiento se puede, de alguna manera, predecir en base a 3 factores: consumo máximo de oxígeno, economía de carrera y la cantidad de intensidad que podemos mantener, cuán cerca está del consumo máximo de oxígeno, más o menos como vamos a decir, el umbral. Por ejemplo, un consumo máximo de oxígeno de 80 mililitros por kilo y por minuto, una economía de carrera de 200 mililitros por kilo y por kilómetro, y el umbral que podamos mantenerlo 2 horas, pues que esté en torno al 80% del consumo máximo de oxígeno. En base a eso se puede calcular de manera matemática cuánto hace falta para correr por debajo de 2 horas. Y aquí os pongo yo 3 ejemplos que estos datos nos dan para un atleta de 2 horas. Y cualquiera que haya testeado atletas de élite en un laboratorio verá que un VO2 max de 75 es bueno, pero no es inhumano. Probablemente, y Enego, que ha testeado aquí muchos atletas, habrá testeado valores parecidos a estos en atletas, en esquiadores o en ciclistas. Economías de 185, 180 son razonablemente buenas, pero tampoco son ninguna locura, no está de ese ahí con 150. Y tener el umbral en torno al 80% del VO2 max no es ninguna barbaridad. Es decir, valores humanos que en teoría nos dan 2 horas. ¿Vale? Entonces, Joyner decía que era posible, no decía cuándo. Para decir cuándo tenemos que ir a estos estudios matemáticos. Entonces, estos modelos matemáticos lo que hacen es analizar la evolución de los récords del mundo y buscar matemáticamente dónde la línea de regresión resultante corta la barrera de las 2 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que los récords del mundo al principio mejoran muy rápido y según esa marca se va acercando al límite humano, digamos que la curva se asintotiza. Entonces, según esa asíntota, pues podemos predecir más o menos cuándo serían las 2 horas. ¿Qué es lo que vemos? Si están aquí las 2 horas, aquí vemos la probabilidad por años de conseguirla en base a esos récords del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa curva o esa evolución de la curva puede variar cuando introducimos un factor que antes no estaba incluido. Por ejemplo, la evolución de la curva hasta el año 2000 era una, pero del año 2000 en adelante se aceleró la mejora de los récords. ¿Qué ocurrió? Que hay una población completamente distinta que empezó a correr el maratón, que son los mejores atletas etíopes y kenianos, que antes no hacían la prueba. Entonces, nos cambia ya la ecuación. Desde 2017 ha habido un nuevo factor indiscutible que ha acelerado mucho más la curva, que son el calzado de alta tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros pensábamos que iba a ser una curva, en el año 2000, veíamos, digamos, esa, no sé cómo llamarlo en color, como una especie de turquesa, esa especie de verde turquesa. Si siguiéramos esa curva, las 2 horas era algo impensable. En el año 2000 entra Poltergat, bueno, un poquito después, en el primer récord de Poltergat, el primero en bajar de 2.05, Haile Gebrselassie el primero en bajar de 2.04, luego tenemos a Patrick Macau, Kipsang, Kimeto. Esos récords vemos que se acelera muchísimo la curva, entonces parece que iba a ser muchísimo más factible esas 2 horas porque tenemos una nueva población, pero cuando esta población ya se empieza a sintetizar el récord también, introducimos un factor extra, que es el calzado de alta tecnología, en 2017. Vuelve a acelerarse la curva. Entonces, cuando hice la predicción en 2016, ni por las narices me podía imaginar que las Nike Vaporfly iban a dar el rendimiento que dan. No existían las Nike Vaporfly. Las Nike Vaporfly salieron por primera vez en 2017. Entonces, cuando en 2016 haces la predicción, no sabes que va a haber un factor diferencial que iba a producir una aceleración en las marcas. Como si ahora pensamos algo parecido, ¿qué otro factor puede haber ahora? Un acelerador nuevo. Pues ahora están hablando de que quizás la nutrición, el consumir 120 gramos de carbohidratos por hora puede ser el siguiente factor diferencial, o quizás una nueva sustancia dopante, o quizás la mejora de las carreteras, lo que sea, ¿no? Pues aquí vemos cómo el récord de Kipchoge
que fue, digamos, el primero post-zapatillas. Ese factor diferencial lo ponemos en el año 2017, el primer récord post-zapatillas de alta tecnología fue de Kipchoge en el 2018. Estamos hablando que mejoró el récord del mundo anterior, de un solo bocado le metió 1 minuto y 18 segundos. En los 15 años antes el récord mejoró ni 2 minutos. Entonces, ese récord que estaba ya asintoticado, al meter un factor nuevo le metemos un bocado completamente inesperado, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que ocurre con las predicciones, que desde el año 2018 en adelante el récord ha caído, y creemos que es por un factor exclusivamente tecnológico. Porque el Eliud Kipchoge de 2018 o el Eliud Kipchoge de 2022 no es el mejor Eliud Kipchoge. El Eliud Kipchoge es del año 85 como yo. Entonces, en el 2022 tenía 37 años. Y es un atleta que había sido campeón del mundo en el 2003 con 18 años, no era un recién llegado a la élite. Probablemente su prime físico real fue mucho antes, pero no tenía ese factor diferencial de las zapatillas de alta tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, de todos los récords que ha habido hasta ahora, el de Sebastián Sawe sí creo que está al nivel del de Denis Kimetto, pero todos los récords anteriores, el de Kiptum y los de Kipchoge, eran peores, en mi opinión, que el de Kimetto, que los hizo con unas zapatillas Adidas tradicionales, digamos. Entonces, partiendo de esa base, hay que entender que los intentos oficiales y no oficiales son diferentes, pero los intentos oficiales, que han sido ahora en Londres, se han mamado de lo que hemos aprendido de los intentos no oficiales. Los intentos no oficiales son básicamente estos. El original, el Subchu de Yannis Pitsiladis, que hablaba hace 15 años de que con 2 millones de libras de inversión podía hacer a un atleta bajar de 2 horas en 5 años. No lo consiguió, pero vamos, fue el primero que lanzó de alguna manera el reto. El Breaking Shoe de Nike, que se quedó cerquísima en Monza y que en mi opinión fue el verdadero estudio pionero, el proyecto Adidas que no funcionó, y el Ineos Challenge, que fue el que lo consiguió por primera vez. Entonces, voy a desgranar un poquito lo que aprendimos del Breaking Shoe. Fueron a un circuito en Monza, un circuito de Fórmula 1. Le dieron mucha importancia al pacing. El pacing es el control de ritmo. Entonces, aquí ponía 18 liebres en equipos de 3 y iban haciendo turnos, de tal manera que el atleta estaba siempre cubierto, ¿de acuerdo? Esto junto con el coche Tesla, que había un coche Tesla que estaba justo enfrente, en esa forma de flecha, digamos, Kipchoge era el atleta más oscuro, el que está el penúltimo de esa flecha, estaba siempre cubierto, y esto lo hacían para reducir el drafting, que es, digamos, la resistencia al viento, ¿de acuerdo? A nivel de hidratación, había avituallamiento cada 2,5 kilómetros y se le entregaban en moto para que el atleta no tuviera que parar a cogerlo, porque se calculaba que podían perder aproximadamente entre 1 y 2 segundos por avituallamiento. Entonces controlaron estos factores y hablaban de esta zapatilla mágica, las originales Mike Vaporfly del 2017, que cuando las presentaron por primera vez y dijeron que mejoró la economía de carrera un 4%, yo no me lo creía. Digo, es imposible, porque si mejora la carrera un 4%, va a mejorar la marca varios minutos. Digo, es imposible. Y no era imposible, era verdad. Mejoraban un 85% la transmisión de energía, porque ese Zoom X Foam es Pebax, que es una sustancia que antes no se utilizaba en las zapatillas, antes se utilizaban otros compuestos que no devolvían tanta energía. Una zapatilla de 185 gramos, que en la época era revolucionario, hoy en día las nuevas Adidas pesan menos de 100 gramos. Mejoraba la economía de carrera supuestamente hasta un 4%, algo en mi opinión era imposible, pero es real, y llevaba una placa de carbono rígida. Entonces, ¿qué aprendimos de ahí? ¿Cuál fue el punto clave del Breaking Shoe? Las zapatillas, sin ninguna duda. En el Ineos, el estudio del Ineos, aquí, sabiendo que la clave es la zapatilla, hicieron una doble apuesta por la zapatilla. Hicieron algunos cambios, por ejemplo, el draft, el pacing, en vez de ser en forma de flecha, eran flechas invertidas, Kipchoge va en blanco en el centro, entonces en vez de ser una flecha es una especie de X. Consumía, es verdad, los avituallamientos de manera más frecuente, hasta 100 gramos de carbohidratos por hora, que entonces era una barbaridad, hoy en día parece que no es tanto, pero en la época era una auténtica bestialidad. Encima lo hacían con Maurten, que generó una especie de matriz de carbohidrato que permitía una mayor asimilación de carbohidratos, porque uno de los grandes problemas de consumir tantísimo carbohidrato por hora es que no todo el mundo es capaz de asimilarlo, y eso produce pues, problemas estomacales y nos puede arruinar la prueba. Ellos consiguieron un carbohidrato de alta asimilación, y la clave fue la zapatilla. Entonces la zapatilla, esta especie de ingeniería espacial de zapatilla, ¿qué particularidades tiene? No tiene una placa de carbono, tiene 3.
tiene dos pads de aire a presión, que son esas, digamos, estos pads azules como cámaras de aire de alta presión, y el grosor de la entresuela es una exageración. Entonces, si veis estas zapatillas en directo, son como si llevases botas espaciales. Entonces, si alguno recuerda esta prueba, corrió en 1:59:40, acabó el último kilómetro en 2:40, saltando, cómodo, y podría haber corrido un minuto más rápido. Fue algo estratosférico, un Kipchoge que tenía entonces 33 años. Esto fue en el 2020. Tenía 35 años. Entonces, viendo a dónde iba el atletismo con este tipo de avances, la Federación Internacional de Atletismo vio que se estaba convirtiendo esto en una carrera armamentística, donde el peso de la ingeniería en el calzado era más importante que el propio atleta. Y para no acabar siendo las competiciones como las competiciones de Fórmula 1, donde si tienes buen coche, da igual cuál sea el piloto, pues cambiaron la normativa y hicieron estas zapatillas ilegales. Dijeron que el máximo grosor de la entresuela iban a ser como máximo 40 milímetros, solo se podía tener una placa y no podía haber ningún tipo de tecnología adicional, como por ejemplo estas placas de aire a presión, ¿de acuerdo? Entonces esta zapatilla es ilegal, pues ahora tenían los ingenieros solo 40 milímetros para hacer su magia y conseguir algo tan bueno como esta zapatilla, pero ya en unos límites mucho más definidos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde entramos en los maratones homologados. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta para intentar conseguir bajar de las 2 horas en un maratón homologado. Por un lado, por supuesto, calzado y equipamiento. Después tenemos los factores fisiológicos, lo que es el atleta, pues eso, economía de carrera, consumo máximo de oxígeno, velocidad crítica, etc. Condiciones ambientales, a qué altitud se hace, no es lo mismo correr a 1000 metros que a nivel del mar, a qué temperatura se hace, qué humedad hay, velocidad del viento, etc. Factores como el pacing, es decir, el control de ritmo, y el drafting, si voy a tener libre hasta el final, un coche cerca, etc. Y luego la nutrición, tanto precarrera como durante carrera. Estos son, digamos, las 5 ramas del árbol que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las claves? En un maratón homologado necesitamos un buen circuito y unas buenas condiciones externas, un buen drafting y un buen pacing, nutrición y buena hidratación, buen equipamiento y, por supuesto, necesitamos un buen atleta. Sin un buen atleta, todo lo demás no vale, ¿de acuerdo? Entonces, circuito. ¿Cuál es el mejor circuito? Si alguno ha corrido aquí y me dice cuál es el mejor circuito del mundo, el mejor circuito del mundo es Valencia. Eso es así. Pero hasta hace poco Valencia no estaba en el mapa. Hay otros grandes circuitos, como puede ser Dubái. Berlín es muy buen circuito. Londres es muy mal circuito, pero Londres tiene 1 millón de euros de bonus. Y eso también es importante, porque San Sebastián tiene buen circuito, Sevilla tiene buen circuito, pero Sevilla no pone 1 millón de euros de bonus, con lo que si yo soy un atleta que aspira a tirar el récord del mundo, no lo quiero batir en Sevilla, lo quiero batir en Londres, o en Chicago, o en Berlín, que me dan un bonus mayor, ¿de acuerdo? Entonces, todos los sub 2-3 del mundo de la historia se han hecho en 5 circuitos, que son Berlín, Londres, Tokio, Chicago y Valencia, todos menos Valencia mayors, donde hay bonus gordos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el dueño de Mercadona también ha puesto un bonus de su bolsillo muy gordo para Valencia, entonces no es un mayor, pero como si lo fuera, porque hay dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ese circuito en verde, tan plano, es Chicago, está muy bien, pero está a más de 500 metros de altitud, entonces no es tan bueno. Este en rojo, con tantos sube y bajas, es Boston. Ese, cuando nos da el viento de cola, es muy bueno porque es prácticamente en línea recta, pero en otras condiciones es demasiado rompepiernas. En azul oscuro tenemos Nueva York, un montón de giros de más de 90 grados, no es buen circuito. En rosa, que es bastante llano y está a muy poco nivel de altitud sobre el nivel del mar, Berlín, muy buen circuito. Aquí en azul clarito, Maratón de Londres, bastante llano al final y además la primera media es cuesta abajo y está casi al nivel del mar y hay dinero. Relativamente buen circuito, ¿de acuerdo? ¿Qué condiciones necesitamos? La temperatura óptima para rendir al máximo nivel en maratón, teniendo en cuenta que la hipertermia es un factor determinante, está por debajo de los 10 grados. Eso es así. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de estos maratones a veces hace más de esa temperatura. Igual hay 10 grados en la salida y la temperatura va subiendo. Y es por eso que algunos expertos sugieren que estos majors que se hacen ahora en primavera y otoño, en abril y octubre, pues hacerlas un mes antes o un mes más tarde, marzo, noviembre. Te arriesgas a que, yo qué sé, si vas a hacer en marzo, pues te salga ventoso o te llueva, pero si te sale un día soleado, es mejor a nivel temperatura esas fechas para obtener un rendimiento óptimo. No afecta tanto a los africanos porque son diminutos, pero por ejemplo para los atletas europeos que son más pesados, sí. A nivel de drafting, estos son los coeficientes de presión si corremos sin nadie delante, si solo llevamos un coche,
si solo llevamos liebres y si llevamos liebres y coche. Entonces el coeficiente prácticamente se reduce a cero si llevamos un coche delante y liebres. Entonces todo el tiempo que haya una liebre quitándonos el viento y estemos cerca del coche nos ayudará. Si es una maratón donde cae mucho nivel y se paga bien a las liebres, nos llevarán hasta muy lejos. Si es lo contrario y es un maratón donde no hay estas características, pues ese coeficiente de presión nos va a arruinar y se pierden minutos. Esto es muy importante. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día ya el tener un coche con una pantalla grande delante y buenas liebres hasta casi el kilómetro 30 y 30 es bastante sencillo que un Mayer te lo pueda ofrecer. A nivel de pacing, nosotros lo hemos estudiado analizando de los últimos 30 años todos los récords del mundo. Hemos visto cómo se han batido los récords del mundo, qué tipo de distribución de esfuerzo se ha hecho. Y lo que hemos visto aquí en negro, los récords del mundo batidos en los últimos 30 años tienen un coeficiente de variación muy pequeña entre secciones, es decir, el ritmo es bastante constante, no hay grandes cambios de ritmo, no hay grandes variaciones, y además las medias suelen estar bastante equiparadas o la segunda media más rápido. Esos son los récords contemporáneos. Si vamos a los récords clásicos de los 60, pues era lo que, pues ataques en medio de la prueba, salir muy fuerte, pinchar, había de todo. Pero los récords contemporáneos ya veis que esos récords se van de alguna manera ajustando a que prácticamente vayamos a un ritmo uniforme durante toda la prueba. A nivel de nutrición, los últimos estudios sugieren que se puede llegar incluso a asimilar 120 gramos de carbohidratos por hora. Si estamos preparados para asimilarlo, hemos entrenado, esto quizás pueda ser determinante. Luego podemos discutir si realmente el beneficio viene de la propia oxidación de los carbohidratos o viene, como sugiere Tim Noakes, del hecho de que ese exceso de carbohidratos ayuda a nivel nervioso a hacer un desempeño no tanto por la oxidación del carbohidrato como tal, que no hacen falta para completar la distancia, sino por un efecto cuasi psicológico que de manera inconsciente el cerebro, al ver que hay disponibilidad absoluta, nos permite de alguna manera soltar el freno. Y luego el equipamiento. Ya hemos visto, aquí tenéis la normativa IAF. La normativa IAF que dice que tengo 40 milímetros para hacer magia y solo una placa. Entonces eso es lo que me deja la normativa para jugar. Y el atleta, hace falta un buen atleta, ya hemos visto los factores que yo creo que hacen falta para un buen atleta, que es básicamente un keniano de cierto nivel o un africano de cierto nivel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Londres? Pues si vamos a ver el circuito, el drafting, pacing, nutrición, hidratación, equipamiento y atleta, lo que vemos es que el maratón de Londres, que tiene este perfil, es muy cercano al nivel del mar, prácticamente está al nivel del mar. La primera media es casi cuesta abajo. Veis que hay una caída enorme desde enorme porque está en escala, pero no es tanto, desde unos 160 metros de pico hasta prácticamente el nivel del mar, eso se hace en la primera media, es decir, al principio es cuesta abajo. Y en el pasado esto hacía que los atletas salieran muy rápido, hicieran la primera media muy rápido y luego pinchasen. Curiosamente, ahora que vamos a ver el pacing, aquí han sido muy inteligentes y han hecho todo lo contrario. En esa primera media se han controlado, la han ido con unos cambios de ritmo mínimos, ya veis los splits de cada 5 kilómetros prácticamente varían pocos segundos, y sin embargo la segunda media han ido mucho más rápido. Entonces, eso que hablamos del pacing en la medida de lo posible, lo más estable posible, y a poder ser la segunda media más rápida, lo han cumplido en Londres con unos pacers, los mejores pacers del mundo, bien pagados, para que llevaran a los deportistas de esta manera. A nivel nutrición e hidratación, pues ha hecho público Sebastián Saue su estrategia y básicamente ha hecho una carga de carbohidratos 48 horas antes. El día de la carrera, curiosamente, un desayuno minimalista de 2 rebanadas de pan, miel y té. Y en la línea de salida un gel de carbohidratos. Esa es su preparación, su carga. Y después, durante la carrera, ha consumido 115 gramos de carbohidratos hora, que eran básicamente bebidos, casi todos, en cada 5 kilómetros, 160 mililitros, que es muy poco, 160 mililitros es menos que un vaso, cada 5 kilómetros, y luego en momentos clave, por ejemplo en la media y en los últimos 5 kilómetros, un gel con cafeína. ¿De acuerdo? Este era su protocolo. Equipamiento. Esta es la culpable de gran parte del rendimiento. Una única placa de carbono, en 40 en 40 milímetros han sido capaces de meter pues todo ese PVAX que veis ahí, tiene 39 milímetros exactos de entresuela, es decir, se han dejado 1 milímetro de margen, tiene un drop de 3 milímetros. ¿Y cuál es lo increíble de esta zapatilla? Que a pesar de este aspecto que tiene, si las habéis visto en algún vídeo, es con un atleta parece que va con zuecos, pesa 97 gramos. ¿Os acordáis las Vaporfly que pesaban 180 y pico, que era algo increíble? Pesan menos de 100 gramos. Las primeras zapatillas comerciales de estas características que pesan menos de 100 gramos. Y esto implica
que además con esos materiales y por la propia curvatura que tiene la placa, un 11% de incremento en el retorno de energía. Entonces, esto es casi literalmente como llevar muelles en los pies. Entonces, probablemente una parte significativa de la mejora, por supuesto no toda, viene explicada por estas zapatillas que salieron a la venta por 500 euros y duraron 2 minutos. Están agotadas ya. 2 minutos duraron la página web, a 500 euros. Y en un atleta de élite su duración es de aproximadamente una carrera. O sea, dura 50 kilómetros, 500 euros de zapatilla. ¿Merece la pena pagar 2 horas? Sin duda. Yo si fuese atleta como lo era en el pasado, me lo gastaba. Pero, pues eso, ¿merece la pena? Pues ahí cada uno decidirá. Y luego, por supuesto, el atleta. Que el atleta Sebastian Sawe es, por supuesto, africano, es, por supuesto, keniano, es Kalenjin, pero es que además es Nandi. Entonces, cumple todos los linajes que os he comentado desde el principio, es un Nandi, y ese factor que no he mencionado del dopaje, que si queremos lo discutimos, pues también hay una particularidad en el caso de Sawe, que da cierto barniz de verosimilitud a su marca, o no. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues comentamos. Yo tengo una. Has hablado de 9 factores. ¿Hay algún estudio que analice diferencias entre atletas kenianos con de otros países que practican entrenamiento invisible, cuando horas de descanso, sueño, exposición a pantallas, un poco si están más occidentalizados o menos No hay un estudio como tal, pero hay un reportaje sobre la vida de Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge y gran parte de su grupo que entrenan con Patrick Sang, entrenan en Iten, ¿vale? Iten es como la meca del atletismo. Y allí viven Eliud Kipchoge, que es multimillonario en un contexto keniano y en un contexto occidental también. Duermen en unas camas de madera, él se hace la cama como todos, van a recoger agua, no hay internet, no hay televisión, entrenan a las 5 de la mañana, la primera sesión, se descansan un poco, toman té, comen, hacen otra segunda sesión, y depende del día, hacen una tercera sesión y se acuestan a las 8 o así aproximadamente, todos los días. Entonces es una vida muy monacal. Entonces eso no está estudiado como tal, haciendo una comparación estadística con atletas de otros países ni otras disciplinas. Yo conozco atletas occidentales que han ido a Kenia a vivir así. Entonces, para un atleta occidental, por ejemplo, igual os suena si os gusta el atletismo, Arturo Casado, que ha sido olímpico en 1500, fue allí y aprovechó para recoger datos de su tesis doctoral. Y digo, aprovechó para recoger datos para su tesis doctoral porque allí se aburría como una ostra, porque no hay nada que hacer. Entonces solo hay correr, comer, descansar, literalmente. Y eso suena muy bonito para mejorar el rendimiento, pero cuando lo haces de verdad, un atleta occidental acostumbrado a hiperestímulos constantes, estímulos supernormales, comida hiperpalatable, me aburro, me pongo los cascos y tengo Spotify porque estoy fregando y tengo que estar escuchando un podcast porque si no me aburro, etc. Pues ¿qué hizo? Pues todos los datos de su tesis doctoral los recogió estando allí porque no tenía otra cosa que hacer y se aburría. Entonces ese tipo de estilo de vida monacal no está estudiado como tal, pero lo tienen. Y yo creo que es muy determinante en el rendimiento. Yo conocí a un atleta sudafricano de trail, que se llama Ryan Sanders, y ganó la Transcanaria y tal, y yo le hice pruebas fisiológicas y era un atleta que a nivel fisiológico no destacaba absolutamente nada, tenía valores muy normalitos, y le pregunté, pero ¿cómo puedes rendir tan bien en estas pruebas? Y me dice, Jordan, yo puedo mirar a una pared blanca 6 horas, y ni parpadear. Y entonces, pues ahí te entiendes que hay otros factores ajenos a lo que nosotros medimos en un analizador de gas, etcétera, que también influyen en el rendimiento, que es esa capacidad de abstraerse y dejar que el cuerpo vaya, y en eso los africanos pues tienen un extra. Nadie me pregunta sobre el dopaje, mira que os he dejado ahí 2 pinceladas. A ver, el tema, es que quiero hablarlo, porque es que no lo incluyo en las diapositivas, pues porque tengo mucho respeto al fenómeno africano de fondo, porque lo he investigado muchos años. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, Kenia es con mucha diferencia el país con más positivos del mundo. Tiene 125 positivos el año pasado. El siguiente país con más positivos, que es la India, tiene 25.
Entonces, estamos hablando, para que veáis un poco de la magnitud. Entonces, todo este fenómeno se da desde que se implantó un laboratorio antidopaje en Nairobi. Entonces, desde que hay un laboratorio antidopaje en Nairobi ya no es tan fácil escaquearse porque están cerca para hacer las pruebas. Antes, si tenía que ir un controlador a ITEN, la muestra para cuando llegaba al laboratorio podía tener degradación microbiana, ya no sirve. Cuando llegaba cualquiera con pinta de controladora, había una estampida por allí, ahí se escapaba todo Dios. En África, pues para los que si alguna vez visitáis África, con dinero se compra todo y es muy fácil pues sobornar a alguien, etc. Entonces, cuando se han empezado a hacer controles de manera un poco más sistemática y con los estándares un poco más occidentales, pues ha empezado a caer como moscas mucha gente. Y casi todos, o bueno, casi todos, muchos pertenecen a grupos concretos, curiosamente grupos liderados por managers europeos. Y hay uno concretamente que es Rosa Society, de Gabriele Rosa y Federico Rosa, que lleva algún atleta español, por cierto, y que muchos de los casos que han salido están vinculados a este grupo de managers de Rosa Society, entrenados por Claudio Berardelli. Entonces han estado incluso con cargos penales en Kenia, etc. Entonces, y digo todo esto porque muchas veces cuando se dice que los mejores kenianos, que la explicación es por el doping, porque se dopan, etc., y es cierto que ha habido muchos positivos, y es cierto que algún plusmarquista mundial, por ejemplo, la primera mujer en bajar de las 2 horas 10 en maratón, ha dado positivo. Entonces ese récord estratosférico, al nivel de las 2 horas en hombres, no es válido. Un campeón olímpico, para mí, el prototipo del atleta perfecto, que era Svel Kiprop, campeón olímpico de 1500, dio positivo. Rita Yepto dio positivo, y otros tantos grandísimos atletas. Wilson Kipsang, es plusmarquista mundial de maratón, ha dado positivo. Y da positivo por todo. Hay positivo por EPO, positivo por transfusiones, positivo por estimulantes, positivo por corticoides, hay positivos por saltarse un control, por absolutamente todo. Es un gran problema el doping, hasta el punto de que quizás la propia federación debería recibir una sanción, porque Rusia no está en las competiciones internacionales y tiene menos positivos que Kenia. En halterofilia, que es un deporte que yo la practico, si un país tiene 3 positivos en un año, no compite en competiciones internacionales. Pero a pesar de todo eso, y aun reconociendo que el doping es un problema, en mi opinión, y lo digo sinceramente, no creo que todo el fenómeno sea explicable por el dopaje, porque dopaje hay en todos los países, y no en todos los países hay esta gigantesca fábrica de talentos deportivos como es Kenia. Es decir, son maravillosos atletas que quizás por esa motivación en pos de conseguir el éxito económico pueden estar más tentados a tomar esos pequeños atajos para conseguir el rendimiento. Es un problema, reconozco que ha influido. Y en el caso de Sebastián Sague, digo que tiene cierta pátina de verosimilitud porque él, para demostrar su limpieza, Adidas le obligó a pasar 40 controles, que se dice pronto, 40 controles, en los 3 meses previos a ganar el año pasado el Maratón de Berlín. Estamos hablando de un control cada 3 días, como para demostrar que efectivamente él está limpio. Y yo, que me dedico al mundo del antidoping, os puedo decir que sí, que si te estás bien asesorado, incluso dopándote, y aun pasando un control cada 3 días, puedes no dar positivo. Pero a pesar de todo, es, digamos, una iniciativa que ha tenido él, en parte porque lo obliga a su sponsor, y que de alguna manera pues, nos da cierta credibilidad a lo que ha hecho, que es algo histórico, increíble, y que, bueno, como luego el Chelja, que es el que quedó segundo, en su debut, que no había corrido nunca un maratón, pues ha bajado también de 2 horas, pues parece que de 2 horas, pues no sé, el que Chelcha va a ir a Valencia y va a hacer 1,58. Y entonces igual tengo que actualizar la charla y hablar de los eritreos en vez de los kenianos, pero vamos, que pues eso, el doping lo dejo ahí, lo he mencionado, pero no creo que lo explique, al menos no todo, ¿vale? Es posible, porque bueno, has hablado de la charla, que es un factor multifactorial, ¿no? Correcto. ¿Es posible que haya un récord del mundo que no sea un keniano? O sea, no sé, igual es muy simple, pero eso es, o sea, quiero decir. ¿se puede colar un holandés? Sí, y de hecho ahora hay uno buenísimo, precisamente holandés, y un francés, campeón del mundo de 10.000 metros, un francés blanco, o sea, no un francés de Marsella argelino, no, un francés blanco. Entonces, hacen falta una serie de características. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a esto, que en mi opinión es como el decálogo, el decálogo falta el doping, el decálogo de lo que tiene que tener un gran atleta, yo digo, predisposición genética para las pruebas de fondo, aquí tenemos, y aquí hemos tenido grandísimos deportistas. En Vitoria tenemos a Martín Fiz, que a sus 60 y pico años le vemos en el Prado machacándose todos los días y ganando los mayores de su grupo de edad a día de hoy. Es un tío con predisposición genética, ¿vale?
Early Life Factors, pues bueno, Martín Fitz nació en una gran capital, pero yo que sé, Kilian Jornet, que se crió en el Pirineo, pues ya tienes altos niveles de actividad física, una región de altitud. De hecho, la gran mayoría de los grandes deportistas occidentales suelen provenir precisamente de regiones rurales, casi nunca de capitales, suelen ser de pequeños pueblos. Si vemos a Abel Antón o Fermín Cacho, Ágreda en Soria y tal, siempre suelen ser de pueblos precisamente por eso. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que ahora en Occidente el grueso de la población vive en zonas urbanas, pero bueno, por poder es posible. Que tenga esa economía de carrera, esa antropometría favorable. No sé si seguís el atletismo. En España, un atleta como Juan Carlos de la Osa era un keniano blanco, como quien, para decirlo así de manera grosera. El tipo de dieta tradicional, hombre, la verdad que en Occidente con el tema de la dieta lo tenemos un poco fastidiado, porque ultraprocesados, comidas rápidas, el estrés de la vida, estrépito con todo, pero bueno, vamos a suponer que todavía quedan pequeñas regiones donde se come como con nuestros abuelos, ¿no? Y el tipo de entrenamiento, motivación, que tenga motivación, pues porque no es de una familia pudiente, porque al fin y al cabo cuando eres muy pudiente y hay mucho dinero en el banco, pues lo que es sufrir por sufrir, esto es como en el boxeo, los grandes boxeadores que ha tenido España son todos de familias desestructuradas, bajos fondos o cosas así, porque ¿a quién se va a ir a partir la cara si no tiene por qué, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que estos factores se pueden dar en Occidente. Lo que es difícil es que confluyan en un único individuo. Y la cosa es que si confluyen en un único individuo, ¿ese individuo va a hacer atletismo? Porque igual ese individuo está haciendo eSports, o está jugando a pelota, o seguramente, casi seguro, está jugando al fútbol. Y será un futbolista mediocre pudiendo ser un grandísimo atleta. Porque hay muchísimos grandísimos deportistas, porque digamos el fútbol es una especie de agujero negro que atrae absolutamente a todos los deportistas potencialmente buenos de otras disciplinas y los consume. Y hay gente que son futbolistas mediocres y que podían ser extraordinarios halterófilos, grandísimos ciclistas, impresionantes jugadores de béisbol, waterpolistas o saltadores de altura. Y los hay. Lo que pasa es que España, pues ese factor estereotipo en España es el fútbol. Y contra eso es difícil de competir. Si nosotros, yo qué sé, voy a poner un ejemplo un poco ridículo. A ver, Gaizka Mendieta, un futbolista de la selección española. Gaizka Mendieta tiene el récord de España infantil de 1000 metros. Poca gente lo sabe. Era un fenómeno corriendo, pero ¿cuánto habría podido correr? No sé, pero ha sido hasta con la selección española de fútbol. Igual habría sido un grandísimo atleta. Pues eso mismo, el que tenga todas esas grandes características para triunfar en el deporte, en Occidente es difícil porque gran parte de la población es urbana, el estilo de vida es diferente, no tenemos tantas penurias como para que un deporte tan sacrificado pues, sea atractivo y sobre todo porque probablemente si hay alguno bueno está haciendo otro deporte. Pero por poder puede ser. Y de hecho, ya te digo, en Francia, campeón del mundo de 10.000. Y en Holanda hay un chaval joven, es un auténtico portento. Y en España tenemos muy buenos atletas, no digamos a este nivel, pero tenemos buenos atletas, porque a veces por generación espontánea pues coincide que no es porque haya un plan para descubrirlo, sino que surgen de manera espontánea. ¿Cómo surgió, si os gusta el atletismo, Mariano García? Mariano García es campeón del mundo de 800 y de 1500 en pista cubierta. Es un chaval de un pueblo de Murcia que se llama Fuente Álamo, que no tiene ni pista de atletismo, que entrenaba en un parque de arena. Y el chaval hacía obstáculos, pues porque allá en el pueblo el entrenador sabía de obstáculos, y un día le dio por hacer 800 metros, hizo un marcón increíble, le engancharon para entrenar un poquito más decente, y ahora es el campeón del mundo. ¿Quién iba a saber que hay un Mariano García en Fuente Álamo, en Murcia, un pueblo de 300 habitantes? Pues así surgió. Y probablemente por aquí, en cualquier pueblo que te puedas encontrar, hay alguien así, lo que pasa es que hay que descubrirlo, y eso es lo difícil. Una pregunta en relación a ¿cuánto crees que el tipo de entrenamiento? Esto es un poco esa piedra hacia nosotros como entrenadores. ¿Hasta qué punto hace complicado la restricción del entrenamiento en estas genéticas? A veces hace más una actividad. Eso es un ejemplo. Mira, cuando estaba Haile Gebrselassie, me dijo un entrenador, yo a Haile Gebrselassie le digo de entrenamiento, corre 1 hora al día, y probablemente sería un atleta a nivel mundial, con ese entrenamiento, ¿no? Y un poco sacado de contexto a otra disciplina, en el mundo de la natación, un ex olímpico español como era Sergio López, que está entrenando ahora en Estados Unidos. Sergio López fue bronce en natación en los Juegos de Moscú. Estamos hablando de un español, medalla de natación, ¿vale? Pues ahora vive en Estados Unidos y es entrenador allí. Y tiene un grupillo en Estados Unidos, la Universidad de Estados Unidos, de deportistas de muchísimo nivel. Y técnicos españoles actuales, que España en natación actualmente, por si no lo sabéis,
no se come ni... O sea, somos malísimos, malísimos, y sin embargo cuando se juntaba con Sergio López y tal, veía el tipo de entrenamientos que se hacían aquí, controlando el umbral de lactato, las periodizaciones, la planificación, exactamente todo, él decía, pues nosotros aquí en Estados Unidos, a saco 3 días y 3 días más cómodo y tal, pero claro, tienen tanta cantidad de talentos, tiras huevos contra la pared y el que no se te rompe llega. Aquí, como no tienes casi huevos, no los vas a tirar a la pared, cuida lo que puedes, a ver si alguno llega, ¿no? Entonces, ahí en África pasa un poco lo mismo. El entrenador más exitoso de todo África es Patrick Sang, que no tiene ningún tipo de estudio reglado con respecto al entrenamiento. Ha sido atleta de élite, pero es el entrenador de Kipchoge, es el entrenador de Sagüe y es el entrenador de uno de los mejores atletas del mundo. Y tiene una filosofía muy sencilla, escuchan a su cuerpo, nada de pulsómetros y nada parecido. Corren por sensaciones, escuchan mucho a su cuerpo, grandes volúmenes y los días que toca intensidad le dan intensidad. Pero luego también hay atletas, digamos, que entrenan con entrenadores europeos como Claudio Berardelli, que son los padres del entrenamiento moderno de maratón en Kenia, que controlan, hacen umbrales de lactato, ITs incrementales, todo medido, van con coche con ellos para calcular los ritmos, etc. Y así entrena Kejelcha, por ejemplo. Entonces, Sagüe entrenando, escuchando a tu cuerpo y sin ninguna planificación, que le hace Patrick Sang un poco por sensaciones, ha hecho el récord del mundo y nos acordamos de Patrick, de Sagüe, pero es que Kejelcha, que ha llegado a 10 segundos, debutante, entrena de manera científica, muy científica. Entonces, a veces creemos que un único camino es el correcto, pero probablemente depende del atleta, se puede llegar al mismo destino por distintos caminos, porque igual alguno se beneficie mucho de la fuerza, otro que sea fuerza quizás entrenando mucho más volumen, o habrá quien consiga los mismos resultados haciendo más intensidad, o sí que es verdad que comparten ciertas similitudes, ¿no?, con el tema de que viven por y para entrenar, cuidan el descanso, hacen altos volúmenes, etc. Pero después yo siempre he pensado que el que sabe escuchar a su cuerpo, que es difícil, porque decir que escuchas a tu cuerpo y escucharlo son cosas distintas. Entonces, el que sabe escuchar a su cuerpo de verdad, un ratio de esfuerzo percibido da muchísima más información que ninguna variable fisiológica que tú puedas medir. Porque si yo mido el lactato, o mido la urea, o mido la concentración de la orina para ver su nivel de deshidratación, o miro sus pulsaciones cardíacas en reposo y su variabilidad de frecuencia cardíaca, me dice mucho menos que un atleta que me dice, hoy no me encuentro bien, no he dormido bien. Me da igual lo que diga la fisiología, igual hay variables que yo no estoy midiendo que influyen. Entonces, aquel atleta que sabe escuchar a su cuerpo y sabe cómo se siente en cada momento, probablemente aporte más información que alguien que se le mida muchas cosas, porque tú puedes medir un número finito de cosas, pero el rendimiento es multifactorial y tener en cuenta todos estos factores es diferente. Evidentemente no podemos ir a ciegas y no medir nada, hay que, en la medida de lo posible, que medir un poco, pero cuando un atleta se escucha tanto a su cuerpo, porque corre desde niño literalmente, pues a veces hay que quitar ese paternalismo occidental y no vamos a ir a enseñarle a entrenar a alguien que tiene un récord del mundo 5 minutos mejor que el récord de España, ¿vale? Entonces, ¿qué le voy a enseñar yo a entrenar a un keniano que corre por debajo de 2 horas, cuando el récord de España de mi país es 2:06, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Una pregunta. ¿De esos factores dirías que todos son indispensables? No. ¿O igual los hábitos en la vida, en la niñez, igual los podemos quitar y todavía tendríamos un vídeo? Sí, por ejemplo, el tema de los hábitos de la vida. Por poner un ejemplo, no es un maratoniano, pero es un corredor de 800. Si no el mejor, uno de los mejores corredores de 800 de la historia es Wilson Kipketer, que ha sido plusmarquista mundial y ha sido récord del mundo y ha sido campeón olímpico. Wilson Kipketer, cuando salía esta teoría de que los atletas internacionales corrían al colegio, él se reía y dice, a mí me llevaban en coche. Entonces, pero claro, ves una foto de Wilson Kipketer y es el prototipo de lo que es un atleta perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, yo no creo que todas sean indispensables. Lo que pasa es que si hay alguien que cumple todas las variables y tú no cumples una, ya estás en desventaja. Lo que es difícil es que se cumplan todas, pero evidentemente un deportista, si tú a tu hermano gemelo ha nacido, os separan al nacer y él se va a vivir a Iten y está toda la infancia corriendo al aire libre, y tú estás en Pamplona, aunque luego empieces a entrenar muy bien con 16 años, cuando os juntéis con 20, te lleva miles de kilómetros de ventaja, miles. Entonces eso es muy difícil darle la vuelta, ¿de acuerdo? No creo que haya ninguno indispensable. Por ejemplo, motivación en pos del éxito económico. Ojo, pero si alguien tiene ese fuego interno por la gloria olímpica o por cualquier otro factor, ¿es más importante que el éxito económico? Pues igual sí o no. ¿Y la dieta tradicional keniana realmente es indispensable? Hombre, ellos creen que sí, pero en Etiopía comen de otra manera y corren mucho también, ¿no? Entonces, no lo sé.
Yo el que creo que es indispensable y que ese no se puede cambiar y ese tiene que estar sí o sí, para mí, la predisposición genética. Si tus padres no te han dado lo que te han tenido que dar, podrás llegar hasta aquí, pero para llegar hasta aquí hay que nacer con algo, y ese algo te lo dan tus padres. Has dicho que era tema más de la madre. No, a ver, este estudio, lo que pasa es que lo he centrado en atletas kenianos y porque tenía un tiempo limitado, pero este estudio mide haplogrupos mitocondriales, que se hereda de la madre. Entonces esto es un linaje matrilineal. Por ejemplo, en etíopes está estudiado los haplogrupos del cromosoma Y, ¿vale? Y el cromosoma Y se hereda por línea patrilineal. Entonces, en etíopes se ha visto que hay hay una sobrerepresentación de haplogrupos del cromosoma Y que indican que tienen cierta predisposición al deporte aquellos que comparten un ancestro común dentro del linaje patrilineal, pero esto es de mujeres. Entonces, en kenianos no se ha medido el cromosoma Y, probablemente nos encontraríamos algo parecido. ¿De acuerdo? Esto es como, por ejemplo, haplogrupos mitocondriales. Estos son los L, que son los típicos en Kenia. Si miramos en Europa, en España, el haplogrupo mitocondrial más común es el R1b. Entonces nosotros tenemos básicamente la misma R1b que tienen en Irlanda, en el Reino Unido y digamos en Francia. Entonces en Europa tenemos ese haplogrupo que es el más clásico. Si vemos, por ejemplo, en el Magreb, el haplogrupo es diferente, es un haplogrupo, creo que se llama haplogrupo Y, me parece. Entonces, a nivel genético, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar es la mayor barrera genética del mundo. En poblaciones que son, digamos, geográficamente cercanas, la mayor diferencia a nivel genético precisamente es el Magreb. Entonces, eso quiere decir, no quiere decir nada, porque si nosotros analizamos no únicamente los haplogrupos, miramos el DNA autosómico, vemos que en un porcentaje, no sé, en un 10% de la población española hay trazas de ADN del norte de África. Entonces, estos haplogrupos no quiere decir que no haya otras influencias de gen autosomal. Esto es lo que está en el cromosoma mitocondrial que se hereda por vía matrilineal. Pero vamos, esa herencia, esa predisposición genética, si vemos en los genes, que son estos genes, que son los genes candidato, el más clásico es el gen de la alfa-actinina 3, que pone ACTN3. ¿Qué es la alfa-actinina 3? Es un gen que codifica para una proteína que se encuentra en el disco Z de los sarcómeros de las fibras rápidas. Básicamente, lo que se ha visto en deportes de velocidad y fuerza, que si no tienes al menos un alelo R, que es un alelo funcional, no puedes ser rápido ni explosivo. Entonces, el 100% de los finalistas olímpicos de 100 metros tiene una copia del alelo R para ese gen. Sin eso, no llegas a la élite en las pruebas de velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a Jamaica y el 98% de la población tiene una copia del alelo R. Vas a España y el 40% de la población tiene una copia del alelo R. Entonces, por pura estadística, en Jamaica coges así una persona al azar y va a tener al menos la predisposición para ser rápido y explosivo. En España, 1 de cada 2 va a ser un tío lento. Entonces, estos son los genes candidato. Esto se ha estudiado, por ejemplo, en africanos y, curiosamente, en Kenia, pues la prevalencia del alelo R en la población es muy alta, es de en torno al 70%, que es mucho más alta que en Europa. Pero evidentemente el alelo R para la maratón sirve poco, no tiene mucho sentido. Por eso se ha estudiado otro gen, por ejemplo ese que pone ahí AC, que es el enzima convertidor de angiotensina, que es un gen que parece que está muy relacionado con el rendimiento en pruebas de fondo. La prevalencia del alelo adecuado para el gen AC en Kenia es mucho más alta que en Europa también. ¿Qué es lo que pasa? Que los últimos estudios genéticos determinan que hay por lo menos 100 genes que codifican para alguna proteína que tiene una ventaja en el rendimiento deportivo. Entonces, como el rendimiento deportivo es multifactorial, pues si estudiamos una persona, los diferentes marcadores, por eso están los test genéticos. Hazte el test genético y descubre si tu hijo es bueno para el fútbol o para la natación, se hace en base a estos genes candidatos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha visto es que en Kenia, cuando hemos visto genes candidatos concretos, lo que han comparado es población general con atletas kenianos que corren. Pero es que igual la población general de Kenia sería igual de buena que los que corren si corriesen, como el caso de Dixon Chumba que he puesto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco el tema de la predisposición genética. En Kenia, pues los genes candidatos que se han estudiado tienen una prevalencia más alta que en Europa. Lo que pasa es que se decía que no eran importantes porque la población general de Kenia también los tiene y no necesariamente son grandes atletas. Claro, si no estás expuesto al entrenamiento, ¿cómo vas a desarrollar ese potencial que a priori puedes tener, ¿no? La genética no me gusta meterme porque a veces la gente se pierde un poquillo, pero vamos, que es importante, es muy, muy importante. La pregunta anterior, has dicho hasta qué punto era indispensable la dieta que llevan ellos. Sí. Por ejemplo, antes también has dicho que con el lugar iban a todos los lados.
entiendo que, por ejemplo, cuando vienen aquí los de primera línea también les modificarán algo o intentarán hilar fino en eso. A ver, yo te puedo decir el caso... No, también hasta qué punto sería comercial, ¿no? Porque ahora se ha escuchado mucho, pues ya las marcas han entrado, que el desayuno fue un preparado, el de Quejelcha, creo. Entonces... el de Quejelcha, que eso es. En el caso de Sagüe, él se lleva su saquete de Ugali al hotel. Aunque luego, por ejemplo, como es una pasta más de comer o de cena, en la carga de hidratos de los 2 días antes usa Ugali, que es como en vez de comer arroz o macarrones, pues comen Ugali, ¿vale? Y luego para el desayuno ya ves, un poco de té, miel y unas tostadas y a correr. En el caso de Quejelcha le lleva una marca española, no le lleva Maurten, le lleva una marca que se llama Santa Marta. Entonces Santa Marta han ido con Quejelcha y por lo que he leído en las entrevistas, como que le han medido absolutamente todo y le controlan al gramo lo que toma, etc. Claro, Quejelcha no es keniano, Quejelcha es etíope. Entonces el Ugali es la sacrosanta arca de la alianza de los kenianos. A los etíopes se la refanfinfla el Ugali, o sea, no eso lo que les pongas, entre comillas. Entonces, el caso de Santa Marta, que es una empresa española radicada en Valencia, con Quejelcha, no sé si será el secreto, yo creo que no, pero vamos, sea lo que hayan hecho, desde luego es un trabajo excepcional porque un debutante bajar de las 2 horas es increíble. En el caso de Quejelcha le han controlado literalmente al gramo lo que toma, lo que tenía que tomar en cada avituallamiento, diciéndole en qué zona del grupo se tenía que colocar, porque en esa calle iba a entrar el viento, en esa dirección, o sea, al milímetro. Me extraña que haya ido que luego Quejelcha lo haya cumplido, porque los atletas africanos son un poco caóticos y te hacen caso relativamente, pero vamos, ha funcionado. Yo creo que si coges a un atleta que tiene esa creencia casi supersticiosa de lo que como en mi casa y siempre, y le traes a Europa y le pones como en un laboratorio, probablemente sea hasta contraproducente. Aunque fisiológicamente tenga sentido, igual es hasta contraproducente, pues como el que cuando la Sata se va a levantar 225 arrancada y se presigna, ¿le ayuda a levantar? Pues seguro que no. Pero si le quitas que se haga eso antes de levantar, igual lo falla. Por lo mismo, si ellos creen que eso les funciona y no te descuadran mucho los macros, que lo hagan, ya les darán los geles y la bebida Maurten en prueba, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde crees que bajará el récord? Joder, metida en toda la pata en 2016, que ya no me atrevo. En 2016 hay una entrevista por ahí, me entrevistaron en Informe Robinson, no sé, un programa que hacían en Canal Plus y tal. Claro, no existían las Vaporfly y yo echándome un triple, no, las 2 horas de maratón, pasará dentro de 20 años o 30 años, tal. O sea, yo calculaba para 2035 como pronto. Y luego con unos alumnos al año siguiente, cuando salió el Sub 2 Hours Project, casi me aposté con ellos que no bajaban de 2 horas. Y hicieron 2 horas 25 segundos. Y digo, madre mía, me equivoqué por 20. O sea, casi la lío. Y era porque esas zapatillas daban una ventaja que era absolutamente inconcebible. Entonces, con la tecnología que hay actualmente, si me echo un triple, dentro de, no sé, 10 años los ingenieros hacen una placa con no sé qué forma, que solo es una placa, pero tiene tal forma que devuelve el 20% más de energía y las predicciones quedan en agua de borrajas. Entonces, no me atrevo a dar un... Yo creo que el 1.58 es inminente, porque Londres no es el mejor circuito, y en cuanto pongan dinero en Valencia, Quejelcha en su segundo o tercer maratón se va a ir a 1.58, entonces a partir de ahí es difícil de decir. Si cuando yo hice esa predicción errónea en 2016, Sagüe tenía 10 años, igual ahora hay un chaval de 10 años en Kenia que es el futuro sub 1.57, entonces no me atrevo a hacer una predicción porque me voy a equivocar, seguramente, me voy a equivocar. ¿Listo? Pues muchas gracias.